Hola, ¿cómo andan? Vamos a continuar con el dibujo técnico. Esta sería la segunda parte del video que hemos presentado la vez pasada. Y vamos a continuar viendo elementos del dibujo. En este caso vamos a ver los formatos y elementos gráficos, como también el plegado de láminas. Las láminas son las utilizadas en el dibujo técnico. El formato origen es un rectángulo de 841 milímetros por 1189 milímetros, lo que nos da, si hacemos el cálculo, aproximadamente 1 metro cuadrado. Se conoce este formato como A0. Los formatos de dimensiones más pequeñas serán siempre de una superficie que es la mitad de la anterior. En este caso, el formato A1, que es una superficie inferior a A0, va a ser exactamente la mitad de A0. Y A2 va a ser la mitad de A1. Y así sucesivamente hasta llegar a A4 y A5. Aquí vemos en la pantalla un ejemplo. Vemos que el ancho de 841 milímetros y el alto de 1189, en este caso corresponde al formato A0. Por otra parte, el formato A1 es la mitad de la dimensión de A0. ¿Sí? Si decimos que A0 tiene aproximadamente 1 metro cuadrado, A1 tendría la mitad, 0,5 de metro cuadrado. A2 es a su vez la mitad de A1, exactamente. A3 es la mitad de A2, para llegar al formato conocido por la mayoría, que es el A4, que es la mitad de A3. Y A5, obviamente, la mitad de A4. Esta es la lógica que rige en estas denominaciones o clasificaciones de las láminas. Como verán, aquí tenemos graficado en una tabla, tenemos los valores, como les mencionaba, donde dice formato, tenemos las distintas denominaciones, A0, A1, A2, A5. La superficie de metros cuadrados, 1 metro cuadrado, la mitad de metro cuadrado, 1/4, 0,25, A3, 0,125, A4, 0,0625. Tenemos las divisiones. Si lo llevamos a comparación de los formatos en relación a la A4, podemos decir que el A0, o sea, el formato A0, equivale a 16 láminas de tamaño A4. El A1, que es la mitad de A0, corresponde a 8 láminas de A4. El A2 a 4 láminas, el A3 a 2 láminas, acuérdense que siempre es la mitad del anterior. Y la 4, que es nuestra medida de comparación o el módulo que estamos usando, corresponde obviamente a una sola lámina. Y A5, la mitad de una lámina 4. Entonces todo si lo hablamos comparativamente con el formato de lámina A4, módulo A4 para el cálculo. Con respecto a las láminas, las mismas tienen, está estandarizado por el IRAM, que tienen un formato. En este caso, el formato izquierdo de la lámina siempre va a ser de 25 milímetros, que le va a servir para el archivado, las perforaciones, para el anillado correspondiente. Y el resto superior, en este caso, derecho e inferior, esos márgenes van a tener 10 milímetros, a contraposición del formato del margen izquierdo, que va a tener 25 milímetros. En cuanto al rótulo del plano, el mismo se ubicará en la parte del ángulo inferior derecho en el recuadro, según la norma IRAM 4508. Entre otros datos va a tener la escala del dibujo, va a tener el nombre del propietario, la denominación de lo representado, el método ISO, que es un dibujito que representa la norma ISO, que mide, que se utiliza para graficar. En este caso lo utilizamos aquí en Latinoamérica, en Argentina puntualmente. En cuanto al plegado de las láminas, tenemos en cuenta que el módulo, como habíamos dicho, es el módulo A4. Entonces, como verán en pantalla, la forma de plegar sigue una secuencia. En este caso, si tenemos una lámina del tamaño A0, que dijimos que era 1 metro cuadrado, se divide a la mitad en el primer paso, luego vuelta a dividir, con lo cual ya tenemos 4 partes.
A su vez plegamos al medio esas 4 partes como indica la figura, para al final obtener una lámina del tamaño del módulo A4. Es decir, que si contamos cuántos pliegues hay, debería haber 16. A su vez, como vemos en la imagen, si tendríamos el formato A1, daría lugar al final, al plegar y obtener como resultado una lámina del tamaño A4, daría lugar a 8 plegados. Y como lo mencionamos también anterior, cada formato siguiente es la mitad del tamaño anterior. Entonces con el formato A2, si lo plegamos para dar lugar a una lámina del tamaño A4, va a ser igual a 4 plegados. El formato A3 a su vez va a ser la mitad del anterior, va a ser igual a 2 plegados. Y el formato A4 es nuestro módulo, con lo cual va a dar lugar, obviamente, no se pliega, va a ser el tamaño que es el que estamos usando para archivar, para el plegado. Las letras y números están normalizados también por las normas IRAM. Como habíamos dicho en la clase pasada, las normas IRAM 4501, 4502, 4503, etc. se refieren al dibujo técnico. En este caso, las normas 4503 puntualmente sobre las letras y números que vamos a mencionar a continuación. Básicamente, si miramos la tablita, vemos que las normas IRAM nos dan una serie de valores a utilizar como referencia. En este caso, la primera fila, tenemos los valores de altura de nuestra H. Si pueden ver más arriba, hay un ejemplo de unas letras IRAM 81, EJM y otras letras GF, entre mayúsculas y minúsculas y números. Entonces, la tablita indica que si la altura de nuestro H es de 2,5, vamos a tener dos tipos de espesores. El espesor A, que es más delgado que el espesor B. ¿Cómo se obtiene, por ejemplo, el espesor A a 2,5? Se obtiene de dividir la altura, que si la altura es de 2,5, la dividimos por 14. Con esto vamos a obtener el espesor. En este caso va a ser de 0,18. Por otro lado, los trazos del tipo B lo dividimos por 10. Entonces 2,5 dividido por 10 nos da de 0,25 el grosor. Y así sucesivamente tenemos para las distintas alturas. En este caso, si trabajamos una altura 3,5, los valores de A y B, resultado de dividir, en este caso para A, 3,5 dividido 14 nos da 0,25. Si lo dividimos por 10, para el grosor B nos da 0,35. Entonces, como verán, la tablita nos indica que de acuerdo a las alturas que utilicemos, en este caso, por ejemplo, al final podemos utilizar una altura de 20, o sea que H va a ser igual a 20. Vamos a tener para el grosor del tipo A, dividirlo por 14 nos da 1,4. Y para el grosor del tipo B, dividido entonces 20 dividido 10 nos da 2. A su vez, como veremos en la imagen, la altura de una letra mayúscula es de H. El valor que tenga H, como vimos acá arriba, 2,5, 3,5 y hasta 20. Son estas tablas. La minúscula va a ser el tamaño de C, que es H dividido 0, es un 70%, o sea 0,7 de la altura de H. Esto para las letras minúsculas y en ambos tipos de espesor, tanto el espesor delgado como el trazo grueso. A su vez, la distancia entre letras, que acá arriba son las letras A, van a ser de 0,14 de la altura que tenga respectivamente H, ¿sí? O sea, un 14% o 0,14. Multiplicamos por la altura y con eso vamos a tener el espesor. Obviamente esto hay que tomarlo de forma relativa, es decir, es como son valores ideales y para ello habría que utilizar las herramientas que sean más perfectibles de lograr. En este caso, probablemente tengamos que utilizar portaminas que tengan cierta dureza y grosor para lograr obtener estos valores que estamos viendo aquí, digamos. La distancia entre renglones, que es la letra B, acá nos indica que es 1,6 del valor de la altura.
este caso para ambos casos, tanto el espesor A como el B. Las líneas para el dibujo técnico tenemos, según la norma IRAM, diferentes tipos de líneas que se pueden emplear y se las clasifica por su trazo y por su espesor. Por el trazo tenemos líneas continuas y líneas divididas por trazos. Y por el espesor tenemos líneas gruesas, finas y medias. En cuanto a los trazos, hay que elegir el largo del trazo correcto en tipos de líneas que son interrumpidas. Para esos casos hay que tener en cuenta las aristas. Cuando tenemos distintos tamaños, una arista corta corresponden a trazos más cortos y las aristas largas a trazos más largos. Tiene que haber siempre una proporción. Ya veremos algunos ejemplos más adelante. En cuanto al espesor, también hay un concepto de proporcionalidad. Elegimos espesor correcto como unidad y luego lo consideramos para el restante. Entonces, según las normas IRAM, tenemos lo que se puede clasificar como líneas fundamentales, que son los contornos y aristas visibles, y aquellos que son los contornos y aristas no visibles que están, por ejemplo, en la parte posterior de un objeto. Esas serían como las líneas fundamentales que definen al objeto. Luego, como líneas, en este caso, las líneas fundamentales las tenemos del tipo A y del tipo E. Las líneas auxiliares son las líneas que nos permiten delimitar, en este caso, medir el objeto, establecer la línea de sección, la línea de proyección, líneas de interrupción del objeto, ejes, indicatorios de secciones y cortes, líneas de incremento o de masía. Estas dos últimas líneas hacen referencia cuando a un objeto hay que hacer algún trabajo mecanizado para quitar partes o agregar, digamos. Por eso incremento o demasía. Aquí vemos más o menos lo que habíamos hablado en cuanto al grosor. Para cuando el grosor, digamos, tenga un grosor determinado en el tipo A, el tipo B debe ser proporcional al grosor del tipo A. Es decir, para el ejemplo, para las normas IRAM, sería un grosor del 0,2 de lo que es el grosor del tipo A. Es decir, un grosor bastante más fino que el grosor del tipo A, que se toma como referencia para la proporción como lo habíamos mencionado anteriormente. Entonces aquí si miran van a tener que como referencia a la proporción A sería valor 1 y los otros son valores proporcionales, 0,2 de 1. En este caso el tipo E sería 0,5, o sea la mitad del trazo o del grosor de A. F también sería el 0,2. En este caso para el tipo G tenemos una alternancia entre líneas gruesas y medias. Gruesas del tamaño 1 y para los trazos cortos de la mitad del tamaño del tipo A. Por otro lado, para los trazos
del tipo H, que son indicación de incrementos o de masivas, que ya mencionamos recientemente. Hay que mecanizar, agregar, quitar partes del objeto. Usan un trazo grueso que es equivalente a 1, o sea, a un trazo grueso del tipo A. En la siguiente tabla vemos dimensiones aproximadas según una clasificación en grupos E, D, C, B y A. De tener en el grupo E la línea del tipo A un tamaño de 1,2, la línea del tipo B sería un grosor de 0,5 aproximadamente, la línea del tipo C también, y D. A su vez, la línea E sería un tamaño 0,8 de grosor, el trazo, la F también 0,5, la G, como habíamos visto que teníamos un trazo grueso y uno medio, 1,2 y 0,8, y H, que es igual a A, va a ser de 1,2. Básicamente eso es lo que se muestra en esta tabla, que son valores de referencia. Como dijimos, los distintos trazos tienen una proporción todos con respecto al tipo del trazo A. Es decir, A es nuestro valor por referencia. Si medimos que A va a tener un valor, por ejemplo, para el grupo, acá arriba el grupo D, por ejemplo, si A va a tener un valor de 1, también H va a tener un valor de 1, y G en el trazo grueso, acuérdense que G tenía trazos gruesos alternando con trazos cortos y delgados, va a tener también el mismo valor que A. Y a su vez, por ejemplo, el trazo E va a tener un valor que es la mitad del trazo de A, al igual que el trazo delgado de G. Entonces, esto es lo que nos indica esta tabla, que nos da valores de referencia, considerando lo que nos daba la tabla anterior, que nos daba valores de proporción, sin indicarnos el grosor. En la tabla que vemos ahora en pantalla ya nos da valores de referencia en cuanto al grosor, y nos da valores también absolutos de acuerdo al grosor que estemos mirando, qué valores va a tener los distintos tipos, siempre tomando como valor de referencia el tipo A.